Hola, yo soy Paula y esto es Ruta Histórica, el espacio que hemos destinado para recordar esos hechos que han marcado la historia de Colombia y el mundo. Comencemos. Hoy aterrizamos en el 25 de enero de 1999 en el eje cafetero, que definitivamente se vio devastado por una tragedia de la que se murmuraba desde hace mucho tiempo, pero nadie le había prestado la suficiente atención. Tú, si lo viviste, ¿qué recuerdas de ese 25 de enero de 1999? ¿Te suena esa fecha? Pues sí, a la 1:19 de la tarde ocurrió lo inimaginable en Armenia y sus municipios aledaños. Un terremoto sacudió el eje cafetero y otras zonas del valle y hasta en el Cauca. Fue en cuestión de 28 segundos que todo se volvió polvo, ruinas, escombros y solo eran gritos de desesperación y pidiendo auxilio. Los edificios, esos mismos que parecían imponentes y sólidos, fueron los primeros que se derrumbaron, como si de verdad fueran de papel. Lo que ocurrió ese lunes fue una verdadera catástrofe, uno de los peores desastres naturales que ha tenido la historia de Colombia, por la cantidad de fatalidades que hubo. Fue un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter. Lo verdaderamente inquietante es que el epicentro estuvo en Córdoba, Quindío, pero fue a solamente 19 kilómetros de profundidad. Por eso el impacto. El Servicio Geológico colombiano en su momento mencionó que los estragos de este terremoto eran equivalentes a la bomba atómica de Hiroshima. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Porque hemos tenido sismos de 6.2 grados, pero pues no han tenido estos efectos tan catastróficos. Pues resulta que por ser de menor profundidad liberan energía, lo que provoca que estos movimientos sean mucho más violentos. Y para esa época no contábamos con el suficiente conocimiento para saber de estructuras sismo resistentes. Básicamente ese temblor que parecía inofensivo fue suficiente para acabar con Armenia en un 85% más o menos. Durante 2 días, Armenia se quedó sin agua potable ni energía eléctrica. La ayuda tardó en llegar y la ciudad cayó en caos porque empezaron los saqueos. Los vivos, entre comillas, aprovechándose de la tragedia. Decían que eran personas de otros municipios, de otras regiones, que llegaron a estas zonas vueltas escombro para robarse lo que podían de los supermercados, tiendas, algunas viviendas, entraron a robar básicamente. Por eso muchos ciudadanos se armaron de valor y también con armas de fuego para defender lo que era de ellos y también defender a sus familias. De hecho, esta situación también provocó heridos y muertos. Muchos de estos saqueadores, de estos ladrones, de estos aprovechados, no se esperaban lo que venía después. Ahí no terminó el terremoto porque vinieron más de 138 réplicas. Una de las más fuertes ocurrió hacia las 5:40 de la tarde con una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter. Esto fue suficiente para que las estructuras que todavía estaban en pie y que no las había derrumbado el primer terremoto, pues se desplomaran. Y con ella muchos de estos saqueadores. Algunos sobrevivientes relataron que el pánico fue indescriptible y que no se pudo conciliar el sueño de la misma manera porque tenían que cuidar sus cosas por el miedo a que volviera a ocurrir un temblor de esta magnitud y terminara de afectarlos física y psicológicamente. No hay cifras exactas, pero entre estas réplicas, estos saqueos, en estos enfrentamientos y en medio de este desorden, se dice que 400 personas murieron o desaparecieron. Pero ¿en qué radicó todo este problema, toda esta tragedia? Pues básicamente porque la ciudad no contaba con estructuras sismo resistentes, no sabían esas normas y yo creo que en todo el país no se conocían sobre estas normas de sismo resistencia. Eran estructuras hechas antes de 1984, entonces eso fue una de las causas por las que estas estructuras rudimentarias quedaron en escombros. Y eso que para esa época ya habían edificios, como les estaba diciendo, estructuras de gran magnitud, pero fueron las primeras en caer y en desplomarse. Y es que esto ocurrió hace apenas 27 años, dejando cifras aterradoras. 1.185 personas murieron, 8.536 se estima que quedaron heridas y se estima que 700 desaparecieron por completo. El sismo se sintió en departamentos como Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca, Valle del Cauca, en un área aproximada de 1.360 kilómetros a la redonda.
el terremoto afectó al 1% de la población colombiana de aquella época. Entonces, imagínense la magnitud. Yo creo que un terremoto que ocurra a estas alturas y que deje ese saldo fatal sería también catastrófico. Como les dije, la estación de policía, la estación de bomberos fue lo primero que se derrumbó. O sea que ese día no había disponible la suficiente pie de fuerza y organismos de socorro para ayudar a los afectados. Ellos estaban viviendo su propia tragedia. Muchos heridos, pues también porque los hospitales que había para la época quedaron reducidos a escombros. Estos heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos de otros municipios y ciudades. 27 estructuras quedaron listas para ser demolidas. 36.000 viviendas quedaron destruidas en pérdida total. Otra de las dificultades que tenía esta ciudad era que estaba construida sobre terrenos inadecuados, rellenos mal manejados y atravesada por fallas geológicas que no habían sido estudiadas oportunamente. O sea, nos cogió con los pantalones abajo prácticamente. Paradójicamente, un día antes del terremoto, el Consejo de Armenia había firmado su primer plan de ordenamiento territorial, que iba a ponerle orden a esa ciudad. Lastimosamente, pues fue muy tarde, porque al siguiente día no había nada que organizar, todo había entrado en caos. Como les digo, las pérdidas fueron enormes, en miles de millones de dólares. También se requirió de recuperación ambiental, atención a la emergencia, a los damnificados, a la gente sin hogar. Los daños totales llegaron a aproximadamente 2,7 millones de pesos. Eso equivalía para su tiempo al 2,2% del Producto Interno Bruto del país. Y fue entonces cuando surgió la idea de crear el FOREC, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, un mecanismo extraordinario realizado obviamente de urgencia, de emergencia, para atender y gestionar los recursos y los proyectos para levantar de los escombros Armenia. Esto obviamente marcó la recuperación de este pueblo, de esta ciudad, obviamente entre aciertos y desaciertos, porque muchos sobrevivientes no fueron lo suficientemente reparados, o eso es lo que ellos han expresado en algunas entrevistas que recuerdan esta lamentable tragedia. Según esta entidad, más de 14.000 viviendas colapsaron y otras 84.000 quedaron parcialmente afectadas. También se dañaron colegios, alrededor de 1.000, y alrededor de 58 centros de salud. En total, el Estado invirtió alrededor de 1,6 millones de pesos en la reconstrucción. La reconstrucción debía durar solamente 3 años, pero obviamente esto tomó alrededor de una década, donde también muchas personas quedaron traumatizadas psicológicamente. Este terremoto los sorprendió en pleno almuerzo, en plena hora de descanso, en plena hora de almuerzo, de relax. Quedaron obviamente impactadas. Y bueno, y hoy, 27 años después de la tragedia, Armenia se modernizó, se levantó, es una ciudad próspera, llamativa, es una de las más importantes del eje cafetero, del país también. Mejoraron las vías, la infraestructura, obviamente hay mucho más por hacer, pero incluso hoy muchos expertos dicen que como colombianos no estamos preparados para volver a vivir una tragedia de la magnitud de la que vivió el pueblo de Armenia. La prevención, la capacitación y la conciencia ciudadana son vitales. Hoy en día estamos pegados más de lo material que de nuestra propia vida. Recuerden que estamos entrando en una etapa cada vez más difícil, donde los desastres naturales cada vez son más feroces. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en Chile con los incendios forestales, que ya han dejado por lo menos 20 muertos, personas sin hogar y caos. Y si hablamos de movimientos telúricos, ya México y Pakistán han vivido los estragos en los primeros días de 2026 con víctimas fatales. Entonces ya los sismos cada vez son más agresivos, cada vez impactan más a la población. Claro que eso también tiene mucho que ver con su injerencia en el cinturón de fuego, que es una zona altamente proclive a los terremotos y a los sismos. Colombia también está ahí. El crecimiento urbano, el cambio climático, bueno, todo esto está generando una bomba de tiempo. ¿Estamos realmente preparados para un megaterremoto? ¿Ustedes qué creen? El terremoto de Armenia no es solo historia, es también conciencia para que nos pongamos a pensar qué harías tú en un momento donde tiemble la tierra, te coja de sorpresa. ¿Qué tanto estás preparado?
Y bueno, esto fue el episodio de hoy. Este fue el resumen, el recuento, el repaso histórico de Colombia. Espero que sigas viendo y que opines al respecto. Chao.